Hola, bienvenidos al canal una vez más. Aquí estamos con un interesante problema que podríamos definir como un problemita de cinemática y dinámica planteado en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El problema es así: un bloque de masa 2 kilogramos se suelta desde el reposo, significa que su velocidad inicial será cero, desde el punto más alto de un plano inclinado de altura h, 0,5 metros, y la inclinación, o sea, este ángulo θ, 30 grados, como se muestra en la figura. El plano inclinado sin fricción se encuentra sobre una mesa de altura 2 metros. Entonces nos pide determinar la aceleración del bloque mientras desliza por el plano, cuál es la velocidad de módulo, el módulo del bloque cuando abandona el plano, o sea, el módulo de la velocidad cuando abandona el plano, a qué distancia de la mesa caerá del piso, es decir, R, el alcance horizontal R de este proyectil, qué tiempo ha transcurrido del momento en que se suelta el bloque en lo alto del plano inclinado hasta que llega al suelo, y parte E nos preguntan si afecta la masa del bloque a algunos de los cálculos anteriores. Entonces tendremos que responder. Vamos a la resolución. Hemos representado tres situaciones que son sumamente fundamentales para poder responder al problema. Una situación inicial en la que nos dice la letra del problema que la velocidad inicial, que llamaremos v sub 0, es 0, porque el bloque este parte del reposo. Luego, el bloque deslizará por el plano sin rozamiento, de manera que cuando llegue al final del plano tendrá una velocidad que podríamos ponerle un nombre, vamos a llamarle v sub 1. Y luego, convertido ya en un proyectil, viajará hasta que un instante antes de llegar al suelo tendrá una velocidad final que podríamos llamarle v sub 2. Bien, entonces, ahora, en base a esta información y que tenemos los datos que nos da la letra, vamos a responder. En la parte A del problema nos preguntan cuál es la aceleración que tendrá el bloque. Entonces, para determinar la aceleración, nosotros tenemos que dibujar primero las fuerzas que actúan sobre ese bloque y luego aplicar la segunda ley de Newton, que la vamos a escribir de esta forma: sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, dibujando las fuerzas, podremos tener la sumatoria, la suma de esa fuerza, es decir, la fuerza resultante o fuerza neta, y a partir de ahí podemos calcular el vector aceleración. Muy bien, ¿qué fuerzas vemos aplicadas sobre ese bloque? Por un lado, la fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a ese bloque. No olvidemos que las fuerzas que experimenta un objeto proviene de la interacción con otros objetos. Es decir, que el peso proviene de la interacción entre el bloque y la Tierra. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, cuando tenemos un plano inclinado, nos vamos a elegir un par de ejes cartesianos, coordenados. Elegiremos, como hacemos siempre, un eje X en una dirección paralela al plano y un eje Y en una dirección perpendicular al plano. ¿Y para qué hacemos esto? Hacemos esto para descomponer las fuerzas en una dirección paralela al plano y en una dirección perpendicular al plano. Entonces voy a marcar esta dirección paralela al plano y esta dirección perpendicular al plano. Bueno, vamos a borrar las puntas de flecha porque solo quiero marcar las direcciones. Si quiero obtener las componentes del peso según esta dirección y esta, lo que tengo que hacer es trazar una perpendicular o paralela, según como queramos interpretar, a cada dirección, de manera que la figura que nos queda es un paralelogramo, que en este caso es un rectángulo.
Y a partir de ahí podemos dibujar la componente, vamos a cambiar el colorcito, la componente en X del peso y la componente en Y del peso. Y le llamamos sucesivamente Px y P sub I. ¿Qué son las componentes de una fuerza? Bueno, el peso, esta fuerza, realiza dos acciones. Por un lado, esta fuerza quiere impulsar el bloque hacia abajo, es la que quiere trasladar el bloque hacia abajo, y por otro lado, esta componente es la que mantiene al bloque contra el plano, mientras el bloque desliza a lo largo del plano. Ese es el sentido de las componentes. Ahora bien, este bloque no se hunde en el plano. ¿Por qué? Porque el plano ejerce una fuerza, que es la que nosotros conocemos con el nombre de fuerza de reacción del plano o simplemente fuerza normal. Como el bloque no se mueve en esta dirección, en este caso concreto, tenemos que la normal y la componente PI del peso tendrán igual módulo. Luego, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya no hay más fuerzas actuando sobre el bloque porque no hay rozamiento. Entonces, vamos a necesitar calcular estas componentes, sobre todo Px, como veremos, y por lo tanto tenemos que identificar aquí algún ángulo. Como nos dan este ángulo, intentaremos encontrar o en este triángulo o en este, ¿dónde está este angulito? Lo más fácil es investigar este triángulo. ¿Y qué encontramos? Que aquí hay un ángulo que tiene este lado perpendicular a este lado de este ángulo. Y este otro lado es perpendicular al otro lado del ángulo. Por lo tanto, si dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, esos ángulos son iguales. A partir de aquí podremos plantear Px y Pi, porque Px es el cateto opuesto al ángulo, en un triángulo rectángulo y aplicando trigonometría, Px será igual al peso, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo. Y Pi, que es igual que este lado, que es el cateto contiguo o adyacente, podremos calcularlo como la hipotenusa por el coseno del ángulo. Supongo yo que a esta altura ya conocemos las relaciones seno y coseno. Por tanto, vamos a escribir que la sumatoria de fuerzas es la sumatoria de P sub X más P sub Y más la normal, y todo esto es igual a la masa por el vector aceleración. La suma de PI y la normal me da 0, porque estos dos vectores tienen, como dijimos, igual módulo y sentido opuesto. Por tanto, ¿qué me queda? Que P sub X va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, este vector Px, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Puedo escribir su módulo multiplicado por el versor Y, que es el vector unitario con el cual identificamos el eje X, y eso lo igualamos a la masa por el vector aceleración. Por lo tanto, si dividimos el módulo de Px entre la masa, me va a dar el vector aceleración. Habíamos dicho que Px lo podemos calcular como el peso, que es m por g, por el módulo de la aceleración gravitatoria, por el seno del ángulo θ, multiplicado por el versor Y, que nos dice que todo esto es un vector, porque esto es un número nada más, con sus unidades en newton, ¿no? Esto es una fuerza, el módulo. ¿Cómo sabemos que todo esto es un vector? Lo multiplicamos por el versor unitario Y, que identifica el eje X. Todo esto dividido entre la masa, ya van viendo que la masa no importa. Para determinar la aceleración, la masa no interesa. Y el vector aceleración que vamos a obtener es g por seno de θ por I. Y haciendo cuentas, eso nos dará 9,81, que es la aceleración gravitatoria, por seno de 30 grados, nos da 4,90 y metros por segundo al cuadrado. Y tenemos lista la parte A, vamos a pasar a la parte B. Nos piden ahora, en la parte B,
calcular la velocidad a lo largo del plano, y para eso vamos a recordar que nosotros elegimos a este eje llamarle eje X, ¿verdad? Bien, entonces, como la fuerza resultante es la fuerza Px que habíamos dibujado, que es constante, esta aceleración es constante. Por tanto, si la aceleración es constante, entonces vamos a tener que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros tenemos varias formas de calcular la velocidad v1. Por un lado, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y por lo tanto, si despejamos diferencial de v, nos va a quedar aceleración por diferencial de t, y si luego integramos a ambos miembros de la igualdad, vamos a tener una relación que va a ser la siguiente. Por ejemplo, aquí en el segundo miembro integraré entre un tiempo que será 0 y un tiempo t', un tiempo x t', ¿no? Y la velocidad variará entre v sub 0, que vale 0 en nuestro caso, y una v'. El resultado de la integral que está en el primer miembro, la integral de diferencial v, es v. Entonces nos quedará v entre v' y v sub 0. Son todos vectores. Esto va a ser igual a, como la aceleración es constante, me queda la aceleración multiplicada por la integral entre 0 y t' de diferencial t. ¿Qué esto que me da? Esto me da t. Entonces me queda a por t entre t' y 0. Por tanto, al resolver la integral definida, porque a mí me gusta hacer las integrales definidas, me queda v' menos v sub 0 será igual a por t' menos, que no lo voy a poner, si sustituyo t por 0 me da 0. Entonces simplemente lo dejo así. Ahora puedo sacar las primas, porque voy a dejar esto como una expresión general. Entonces me va a quedar que el vector velocidad es v sub 0 más el vector aceleración por el tiempo. Vean una cosa, que yo estoy partiendo de un concepto absolutamente básico, nada de memorización, es decir, un concepto básico y su desarrollo que me lleva a esto. Muy bien, si quiero calcular esta velocidad, tengo que tener en cuenta que la velocidad inicial es 0, entonces aquí voy a poner 0 y entonces me quedará que esa velocidad será igual a por t, pero no tengo el tiempo, Bien, de todas formas, la velocidad, vamos a otro concepto sumamente primario, la velocidad es la derivada de la posición, que en este caso es x, con respecto al tiempo. Por lo tanto, si despejamos diferencial de x, nos queda velocidad por diferencial de t, y entonces si integramos a ambos miembros de la igualdad entre 0 y t' de este lado, y aquí entre el vector posición x sub 0 y el vector posición x', por analogía con lo anterior, nos quedará que el vector posición x' será el vector posición inicial x sub 0 más la integral de la velocidad, que viene dada por aceleración por t, eso es la velocidad, por diferencial t entre 0 y t'. Vamos a ver el resultado de esta integral. El resultado de esta integral es a por t al cuadrado sobre 2, que habrá que evaluarla entre 0 y t'. Por lo tanto, para la posición x' me queda x sub 0 más a por t al cuadrado dividido 2. Ya le voy a sacar las primas y voy a generalizar. Y ahí tenemos otra ecuación muy importante, obtenida como memorizando. No, a partir de este concepto. Nosotros estamos usando conceptos fundamentales para evitar tener que estar memorizando fórmulas y fórmulas y ecuaciones que no hace falta. ¿Vale? Bien, vamos a ver, vamos a analizar. Podemos elegir, como la posición la vamos a medir desde aquí arriba, la posición inicial será 0.
Entonces la posición final, que será toda esta distancia es nuestra x ahora, entonces nos quedará que x será igual, como esto vale 0, será igual a por t al cuadrado dividido 2. Entonces esto nos va a permitir a nosotros calcular el tiempo, porque x la podemos obtener por trigonometría analizando este triángulo. Y luego, ¿qué hacemos? Sustituimos aquí en esta ecuación el tiempo y la aceleración y ya tenemos esta velocidad v1. Vamos a borrar un poquito para continuar. Observemos este triángulo. Como conocemos h, si nosotros planteamos seno del ángulo θ, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es x. Por lo tanto, x será igual a h dividido seno de θ, y eso nos dará este resultado. Bien, ahora vamos a esta ecuación. Entonces, x será 1,0 y, porque es un vector, es el vector posición, la aceleración nos dio 4,90 i metros por segundo al cuadrado por t al cuadrado dividido 2. Ahora podemos simplificar los vectores unitarios y, por lo tanto, despejando el tiempo como la raíz cuadrada de 2 por 1,0 dividido 4,90, eso nos dará 0,64 segundos y por lo tanto v', que ya a esto le podemos llamar v' porque vamos a colocar el tiempo que corresponde a cuando el bloque se encuentra en este punto, será la aceleración, que es 4,90 i metros por segundo al cuadrado por 0,64 segundos. Cancelamos este segundo con el cuadrado y evidentemente dimensionalmente nos queda la velocidad en metros por segundo, como es correcto. A mí me gusta indicar el vector, pero si yo quiero indicar su módulo, como está en el resultado, puedo poner que el módulo es 3,13 metros por segundo, aunque esta información es mucho más completa. Sigamos. Ahora queremos saber en la parte C a qué distancia R caerá el bloque respecto al suelo. Bueno, este es un problema de proyectiles. Nosotros, para resolver los problemas de proyectiles, siempre lo hacemos metódicamente de esta forma. Elegimos ahora un eje X, este será nuestro eje X, y elegimos un eje Y, que será ahí. Ahí tendremos nuestro eje Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? El vector velocidad v1, que sería ahora la velocidad inicial de este proyectil, tendrá dos componentes, que las voy a dibujar así. Esto será, vamos a hacerla con el mismo colorcito, esta será la componente horizontal de la velocidad inicial y esta la componente vertical inicial de la velocidad. Bueno, se quedó un poco más o menos, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo ahí más o menos. Ahí, vale, perfecto. Bueno, nosotros sabemos que para que esta construcción quede bien, tenemos que hacer las proyecciones de manera que quede un rectángulo, este paralelogramo sea un rectángulo perfecto. Entonces, a esta velocidad le llamaremos velocidad en X, que se mantendrá constante durante todo el vuelo, porque este es un problema donde no hay viento. Entonces no hay ninguna fuerza horizontal que cambie a esta componente. Pero esta componente, que la llamamos normalmente V0i, sí, esta componente va a estar afectada. ¿Por qué? Por la fuerza peso, que proporcionará la aceleración gravitatoria de caída libre. Esta componente irá aumentando, esta será constante. En consecuencia, este vector, que siempre será tangente a la trayectoria, a la velocidad, también irá aumentando porque aumenta esta componente. Bien, ahora bien, nosotros para calcular R, que es algo horizontal, cuando queremos calcular algo horizontal, simplemente, como se trata de un movimiento compuesto y aplicamos el principio de superposición o de independencia de los movimientos, simplemente nos interesa la velocidad horizontal. Es decir, que podemos escribir que R será igual a Vx
por el tiempo de vuelo. Vamos a llamarle T sub V, el tiempo que demora en ir desde este punto hasta el suelo. Bien, Vx la podemos calcular porque tenemos V1 hallada anteriormente y porque este angulito que vemos aquí, este angulito también es θ. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Entonces, si yo traslado este angulito, lo traslado y lo coloco en este punto, estos ángulos son iguales por el concepto geométrico de ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, Vx será V1 por el coseno del ángulo. Así que al calcularla, eso nos dará 0,48 i metros por segundo porque apunta en la dirección del eje X positivo. Bien, pero para calcular el alcance nos falta el tiempo de caída. Entonces, lo que vamos a utilizar es la misma ecuación que usamos anteriormente para el movimiento acelerado, para cuando esto era X, pero ahora como vamos a estudiar la caída, a todo lo vertical normalmente le llamamos I. Entonces la ecuación de la altura vertical I, que a veces alguien le llama H, yo voy a llamar simplemente I, este vector es la posición inicial vertical I sub 0 más V0I por T más el vector G por T al cuadrado dividido 2. Ahora bien, vamos a ver el vector velocidad inicial I sub 0, vamos a dibujarlo, vamos a hacerlo en verde, sería este vector. Ese vector sería I sub 0, pero I sub 0 vemos que es h, que ya lo tenemos que vale 2 metros. O sea que I sub 0 es un vector que vale 2j metros positivo. ¿Por qué? Porque apunta hacia las I positivas, la cual identificamos con el versor j. Todo lo hacemos vectorialmente. Vale. Muy bien, no tengo V0i, pero puedo calcular V0i fácilmente porque en este triángulo este cateto, que es el opuesto al ángulo, es V0i. Entonces V0i será V1 por el seno del ángulo θ. Entonces, haciendo los cálculos, eso nos quedará V0i, hacemos la cuentita y nos da menos 1,66j. ¿Por qué? Porque apunta hacia las i negativas. Y la j es el versor que identifica el eje y. Lo hacemos todo ordenado y vectorialmente y no nos vamos a equivocar jamás. Bien, por tanto, ¿cómo nos va quedando esta ecuación? Esta ecuación nos va quedando que el vector altura, porque i es el vector altura que depende del tiempo, ¿no? Es una i de t, el vector altura será igual a i sub 0, o sea, 2j metros, ¿vale? Más v0i, que es al final menos, entonces pongo menos 1,66j, más g, pero g es un vector que apunta hacia abajo. O sea que g, ¿cuánto vale? Vale menos 9,81j metros por segundo al cuadrado por t al cuadrado dividido 2. Y ahora trabajamos con esta ecuación para calcular el tiempo de caída. Aquí me faltó que la t, cuidado que esto nos pasa en los exámenes, que nos olvidamos de algunas cosas. Bien, vamos a trabajar con esa ecuación. De esta ecuación calcularemos el tiempo y como ya tenemos calculada la velocidad en x, podemos hallar el alcance horizontal r. Vamos a ver cómo empleamos esta ecuación. I es el vector altura, en definitiva es el vector altura. Si yo quiero calcular el tiempo total de vuelo, la altura cuando el proyectil llegue al suelo, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá esto? 0. Entonces me va a quedar que 0 es igual a 2j menos 1,66tj menos 4,90j t al cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahora? Dividir entre j ambos miembros de la igualdad. Aquí me sigue dando 0 porque 0 entre j me da 0. Y luego j entre cada j me dará 1. Ay, perdón, que ahí eliminé el t cuadrado. Ay, Dios. Los apurones del vídeo ahí. Vale. Entonces, ¿qué nos queda? Una ecuación de segundo grado, que le igualaremos a 0, menos 4,90
t cuadrado menos 1,66t más 2 igual a 0. Y esta ecuación me dará dos raíces y evidentemente una será negativa y la otra positiva. Vamos a tomar la raíz positiva porque el tiempo no puede ser negativo. Estas son las raíces, una negativa, como dijimos, otra positiva, tomamos la positiva. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando anteriormente calculé Vx, cometí el error de tener la calculadora en radianes, que había trabajado con otro grupo de ingeniería en radianes, y entonces el coseno me quedó mal, porque tenía la calculadora en radianes. Luego me di cuenta, y esto ya lo arreglé, y por tanto, ahora sí, colocando el valor correcto aquí, la cuenta me da 1,33 metros. Hay una pequeña diferencia con respecto al resultado, pero eso por el valor del coseno, que a veces se redondea, a veces no se redondea, y entonces este resultado es perfectamente correcto. Vamos a seguir. Para la última pregunta es muy sencillo. Sumamos el tiempo de AB más el tiempo de B a C, lo cual nos da 1,14 segundos. Respecto a la pregunta final, que es muy interesante, hemos visto que la masa no la hemos utilizado en absoluto, para nada. En todos estos cálculos cinemáticos, la masa no interviene, no nos afecta. Bueno, espero que el vídeo les haya gustado. Si me merezco un like, por favor, no cuesta nada darle dedito para arriba, compartir el vídeo con otros compañeros y suscribirse, que con esto logramos que este canal crezca y aumentamos el éxito en los resultados de los exámenes de física. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.